Buenos días a todos. Los pastores, como sabéis, todavía siguen fuera, así que nos acordamos de ellos y les mandamos un saludo desde aquí. Estoy buscando un poco las notas. La predicación de hoy la he titulado Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Me he basado un poco en un libro que he estado leyendo recientemente sobre la importancia que le damos a las personas y el poco espacio que dejamos a Dios en nuestro corazón, por culpa de dar tanta importancia a las personas. Para empezar, quiero leeros un pequeño texto que escribió una persona, así que voy allá. Quizás me sentía bien conmigo mismo porque los demás se sentían bien con respecto a mí, o porque había alcanzado logros respetables en comparación con otros. Quizás había encontrado una identidad en ser bueno, o al menos mejor que la mayoría que conocía. Tal vez seguía estando gobernado por las opiniones de los demás, pero como me sentía bien, no estaba motivado para indagar más a fondo. Es corto, pero podemos ver en esta persona, aunque de una forma un poco encubierta, cómo estaba controlada por las demás personas, lo cual no es muy diferente a la mayoría de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros, por no decir la mayoría, vivimos en servidumbre, controlados por otros y en el fondo sintiéndonos vacíos, como un tanque de amor que busca ser llenado y realmente tiene un agujero, ¿no? Esto bíblicamente se conoce como el temor al hombre. Seguramente muchos habéis escuchado esto o habéis leído esto en la Biblia. Y aunque seamos adoradores, consagrados al Señor, gente que lleva toda la vida en la iglesia, gente que le sirve, por debajo de la superficie tenemos a otras personas a las que les damos el poder y el derecho de decirnos qué pensar, qué hacer, qué sentir. Vamos a leer en Proverbios 29-25, que dice: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí vemos cómo dice la Biblia que el temor al hombre pone un lazo, es decir, te ata, te hace vivir en esclavitud, en servidumbre. Hoy en día, la sociedad nos suele mandar el mensaje de que el tratamiento para la presión social o este temor al hombre suele ser amarte más a ti mismo. Seguro que lo habéis escuchado. Por otro lado, también en la Iglesia se habla mucho de ser consciente de cuánto te ama Dios y llenarte con ese amor. Pero creo que en ocasiones se está utilizando una versión un poco tergiversada de una verdad que es profundamente rica, que es el amor de Dios. Y esto a veces conlleva a que nosotros y nuestros problemas seamos el centro del universo y Dios sea como una especie de alguien que está diseñado para llenarnos y elevar nuestra autoestima. La clave para llegar a la raíz de todo el problema no está en pensar cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y que no me importe tanto lo que piensen los demás, sino en indagar en por qué necesitamos que alguien o que la gente a nuestro alrededor o incluso Dios piense que somos fantásticos, ¿no? Nuestro problema con los demás es que les necesitamos para nosotros mismos y no les amamos para la gloria de Dios, que es a lo que estamos llamados realmente. Podemos ver que el temor al hombre lleva entre nosotros desde la existencia del mundo, desde que Adán y Eva estaban en el Edén, porque antes de pecar ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, se veían el uno al otro y se admiraban. Sin embargo, después de pecar, la mirada del otro se volvió diferente. Podían ver la fealdad del alma, podían ver la fealdad del pecado.
y apareció esa sensación de estar expuestos, de estar al descubierto, de ser vulnerables y de sentir vergüenza. ¿Qué hicieron? Intentaron solucionarlo cubriéndose y tapándose, ¿no? Para poder aliviar esta sensación. Sin embargo, esa vergüenza profunda, esa sensación del alma, no pudo ser aliviada por simplemente taparse con unas ramas, ¿no? Entonces vemos cómo en el momento en el que Adán pecó, la vergüenza entró en el mundo, ¿no? Entró en la existencia humana. Ese qué pensarán de mí, ese sentirse expuesto ante los demás. Y se ha convertido en una piedra angular de la experiencia humana. Y debido a que el pecado está aún presente en todos nosotros y en el ser humano, nosotros seguimos experimentando estos sentimientos de no querer ser expuestos, de vulnerabilidad, de vergüenza. Y como resultado de esto, tratamos de protegernos y evitar la mirada de otros y pasar como seguir lo que la gente quiere que hagamos, ¿no? Superficialmente parece que el problema es la mirada de la gente, pero realmente el problema está entre Dios y nosotros. A veces percibimos como que el resto de personas están produciendo esa vergüenza en nosotros, pero realmente la llevamos dentro de nosotros. Es la mirada del otro el que hace que aparezca la vergüenza, pero realmente ya está dentro de nosotros. Como he dicho antes, cuando permitimos que las opiniones y las expectativas de los demás determinen nuestro comportamiento, nos volvemos esclavos de ellos y de su aprobación. Y esta esclavitud puede manifestarse en diferentes formas, como el perfeccionismo, la incapacidad para decir no, hacer la pelota, intentar quedar bien, la ansiedad social, por ejemplo. Y por eso, cuando estamos dominados por este temor, nuestras relaciones, tanto como con los demás o incluso con el Señor, pueden volverse superficiales, porque estamos totalmente enfocados en proteger nuestra imagen que en amar y servir a los demás para la gloria de Dios. Y nos centramos en nosotros mismos en vez de centrarnos en dar la gloria a Dios. Incluso muchas veces servimos y amamos a los demás, pero con un enfoque de que nosotros seamos glorificados y con un enfoque de recibir esa aprobación y que seamos nosotros el centro, ¿no? Pero realmente Dios nos llama a amar a las personas para glorificarle a Él, ¿no? Y bueno, según la Biblia, el tratamiento más radical y más eficaz para el temor al hombre es el temor a Dios, ¿no? El Señor debe ser más grande que la gente en nuestro corazón y eso trae liberación. En Isaías 33:6 dice: «Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro». O sea, lo define como un tesoro, porque es algo que debemos de buscar y que debemos de anhelar, porque realmente no solo es que el Señor sea glorificado, sino que a nosotros nos trae liberación y nos ayuda, ¿no? Con toda esta esclavitud y servidumbre en la que vivimos. Creo que es súper importante para ir avanzando más en el temor al Señor, conocer qué es el temor al Señor y dedicar tiempo a esto, sobre todo leyendo su palabra, ¿no? En el temor al hombre vemos que la gente es grande, que nos controla, que son nuestros ídolos. No hay suficiente espacio en nuestro corazón para adorar a Dios y al mismo tiempo para tener temor del hombre y estar buscando la aprobación del hombre, ¿no? Por tanto, cuando Dios es grande en nosotros, la gente se vuelve pequeña. Y cuando la gente es grande, Dios se vuelve pequeño en nuestro corazón. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es, un paso práctico, es aumentar nuestra conciencia de quién es Dios, de que Él es el creador del mundo, de que Él es grande, de que Él es asombroso, de que Él es glorioso, de que
Si Él habla, se crean las montañas, que es alguien sublime y que las personas simplemente son creaciones suyas, no son tan asombrosas como Él. Nuestras metas y objetivos muchas veces, cuando tratamos de mejorar en el temor a Dios y crecer en esto, muchas veces es una búsqueda de un mejoramiento personal, pero no glorificar a Dios con nuestra vida. Y el temor a Dios realmente significa una sumisión reverente, como decía Julio, levantar las manos y tener una reverencia hacia el Señor, y esta reverencia lleva a la obediencia, a la adoración, a la dependencia, a la confianza y a la esperanza en Él. También incluye un conocimiento de nosotros mismos como pecadores, como personas que necesitamos de Él, que pecamos, y que el Señor es justo y es una persona pura que desecha el pecado y que siente ira en contra del pecado. Y nosotros somos pecadores, pero Él también nos ofrece su gran perdón y su misericordia. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que Dios odia el pecado y que nosotros estamos llenos de pecado constantemente y tenemos que ser conscientes de nuestra condición y de que necesitamos su perdón y su misericordia cada día. Para eso vino Jesús, ¿no? Jesús vino, se humilló a sí mismo y murió en una cruz para redimir a sus enemigos, es decir, a nosotros, y librarnos de la esclavitud. Este conocimiento tan profundo acerca de lo que hizo Jesús y de quiénes somos nosotros hace que nos sometamos voluntariamente ante su señorío y busquemos obedecerle e incluso nos deleitemos en la obediencia a Él. Sin embargo, muchas veces nuestro corazón lo que hace es degradar la obediencia a Dios. Nos centramos mucho en las acciones y no tanto en la actitud del corazón, en nuestra condición del corazón. Por eso, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa puede darnos la sensación de que estamos bien, de que, por ejemplo, hoy no hemos matado a nadie, hoy no hemos robado, hoy no hemos mentido nada así muy gordo, no hemos cometido adulterio. Entonces pensamos hasta que somos buenas personas. Dentro de lo que cabe somos buenas personas. O mira ese otro que ha hecho esto, pues dentro de lo que cabe. Y que, por supuesto, ocasionalmente hacemos cosas malas de vez en cuando y que en esos casos debemos pedir perdón a Dios, pero que en general tendemos a estar bastante bien. Entonces, si generalmente pensamos que somos buenos, pues generalmente Dios es irrelevante para nosotros, ¿no? Solo cuando hacemos algo mal le pedimos perdón y ya está, pero el resto de nuestra vida, como normalmente somos buenos, no necesitamos su perdón, no necesitamos su misericordia sobre nuestra vida, porque no somos realmente conscientes de nuestro pecado interior, ¿no? La nueva teología entre los cristianos hoy consiste en que soy una buena persona que ocasionalmente comete fallos. Y esa forma de pensar ignora, como he dicho, las profundidades del pecado en nuestro corazón y nos eleva a nosotros y llegamos a ser de alguna forma como una imitación deficiente de Dios, en vez de ser alguien totalmente dependiente de Él, totalmente necesitado de Él. Incluso muchas veces proporcionamos evidencia bíblica que justifica nuestro comportamiento cuando éste ha llegado a quitar espacio a Dios en nuestro corazón. Y el mundo toma estas tendencias y las racionaliza. Trata de rehacer a Dios y volverlo más manipulable. Nos recuerda que cualquiera que sea nuestro pecado o error, solo somos seres humanos y todos los demás también hacen cosas incorrectas. Además, también Satanás, por medio de mentiras y engaños, minimiza nuestro pecado y nos sugiere que Dios nos está estorbando para que podamos disfrutar de las cosas buenas, que Dios nos estorba, que no nos deja realmente disfrutar de lo bueno
y que solo le necesitamos de vez en cuando hacemos algo mal. Pero bueno, según la Biblia, el temor al hombre se puede aprender. Aunque todos estemos en el proceso y a todos nos cueste, se puede aprender, ¿no? Vemos en el Salmo 34, 11, que dice: «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré». Se puede aprender. Dios nos quiere enseñar el temor a Él. Y en el versículo 14 vemos que dice: «Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela». Es una buena forma de buscar el temor al Señor, ¿no? Apártate del mal y haz el bien. Como he dicho antes, el temor a Dios aumenta cuando pasamos tiempo leyendo la palabra, meditando en ella e incluso orando y pidiéndole a Dios que aumente nuestro temor a Él. Porque muchas veces pensamos que el pecado solo entristece a Dios, pero realmente el pecado le ofende a Dios. Dios es un ser glorioso y perfecto, y el pecado nos separa de Él. Tanto la justicia como el amor son partes muy importantes y expresiones muy importantes de su santidad. No podemos entender a Dios solo centrándonos en su amor, porque entonces no lo necesitaremos, ni habrá una urgencia en el mensaje de la cruz, de su salvación. Y tampoco nos podemos centrar solamente en la justicia de Dios, porque si no estaremos todo el rato deseando evadirle y viviremos en terror y sintiéndonos culpables y esperando un castigo. Entonces, realmente debemos conocer tanto el amor como la justicia para llegar a conocer profundamente el temor al Señor. Vamos a leer en Mateo 17, del 1 al 8. Ya está puesto. Vale, pues. Vale. Es la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, 4 a lo alto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Aquí vemos a un Dios glorificado, un Dios, a Jesús irradiando una luz increíble y siendo transfigurado. Y vemos a un Dios cuyo poder y gloria es tan asombroso como su amor y su misericordia, porque muchas veces cuando en la Biblia hay ejemplos de que gente tiene una visión en la que ha visto la luz de Dios y piensa que se va a morir de sentirse tan pecador y tan indigno de estar ante su presencia, pero Jesús, y es una realidad porque somos indignos de estar en su presencia, pero el Señor aún así viene y tiene misericordia y amor y nos dice: «No temas». Entonces hay que intentar en nuestra mente, que es finita y que no alcanza a comprender todos los misterios de Dios, intentar entender esa parte de justicia y esa parte de poder y de admiración, y a la vez ese amor y ese perdón y esa misericordia que tiene hacia nosotros, ¿no? Jesús fue aplastado por nosotros. Por tanto, si nosotros creemos y nos apartamos del pecado, no seremos aplastados, porque Él fue el que vino aquí y pagó el precio que nosotros merecíamos. Por eso puede acercarse a nosotros y decirnos: «No temas», porque Él ha pagado el precio que nosotros merecíamos. Hemos sido rescatados del peligro de la muerte y el dolor eterno, pero a menudo se nos olvida que fuimos rescatados y que fuimos salvados y que debimos haber sido aplastados por la ira de Dios. Se nos olvida también que la cruz fue la injusticia más grande que se haya cometido. El hombre perfecto fue aplastado en lugar de los pecadores, que sí que se lo merecían, es decir, nosotros. El temor al Señor se ve como el amor a hacer el bien
y el odio al mal, como hemos visto en el versículo. Se ve como confiar en Dios y obedecerle en todo lo que nos diga. Y es verdad que vamos a fallar, pero tenemos que tener esa actitud de reverencia y de rendición a Él y de saber que cada día le necesitamos y dependemos de Él totalmente. Cuando nuestro corazón se llena de la grandeza de Dios, existe mucho menos espacio para la pregunta ¿y qué pensarán de mí? Por ello, la clave para aprender el temor del Señor es permanecer en las Escrituras y orar para que el Espíritu Santo nos redarguya cada día con esto. Podemos orar para que el Señor nos aumente ese temor de Él. También meditar en salmos, en revisar los que hablan de la creación, los que hablan de su grandeza, que expresan su majestad y su santidad, y los que nos hablan sobre el temor de Dios. Voy a leer algunos versículos que hablan sobre el temor de Dios, porque la Biblia está llena de versículos sobre el temor de Dios. En Proverbios 9:10 dice: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia». En Proverbios 22:4 dice: «Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová». Proverbios 14, 26 y 27. «En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte». Proverbios 31, 30. «Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». En Job 28, 28. «Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia». En el Salmo 34, 9. «Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen». Además de todo esto, cuando pasas tiempo ante el trono de Dios, las cosas se ponen en perspectiva. Las opiniones de los demás se vuelven menos importantes, incluso nuestras opiniones sobre nosotros mismos parecen ser menos importantes también. Ver a Jesús como grande significa confiar en su poder, en su sabiduría y en su bondad en todas las circunstancias, aunque no las entendamos. Esto nos libera del temor al hombre, porque sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Además, una visión elevada de Dios cambia la forma de relacionarnos con los demás. En lugar de ver a las demás personas como amenazas o como ídolos, comenzamos a verlas como seres creados a la imagen de Dios, dignos de nuestro amor y respeto, pero no de nuestra adoración o miedo. Y cuando realmente comprendemos esa grandeza de Dios, como he dicho antes, las personas y las opiniones se vuelven pequeñas en comparación al temor a Dios. Y ese temor a Dios, lejos de ser un miedo paralizante que te bloquea, es un profundo respeto y reverencia hacia Él. Y este tipo de temor es realmente liberador, porque nos centra en la grandeza y la soberanía de Dios. Y además nos ayuda a poner en perspectiva las opiniones de los demás y los juicios de los demás. Todo esto es muy complicado, lo digo por experiencia. Yo me subo aquí y lo digo, pero en mi vida es algo muy difícil y que me cuesta mucho poner en práctica y que constantemente caigo en esto, también por la edad, ¿no? Porque al ser joven estás más expuesto a eso, pero bueno, no hay edad, todos sufrimos con el temor al hombre. Pero aunque el camino sea complicado y largo y tengamos esas recaídas y nos frustre nuestro propio pecado, si realmente le pedimos misericordia y le pedimos perdón a Dios y nos volvemos totalmente dependientes de Él, sabemos que el Señor está comprometido con sus hijos a terminar su obra hasta que Él venga. Leemos en Santiago 1, 2, 4 que dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Vemos cómo el Señor está comprometido a terminar su obra en nosotros hasta que Él venga, así que tenemos esa esperanza y esa confianza en Él, de que Él está con nosotros y de que Él
es el que produce ese temor a Él, pero tenemos que buscarlo y tenemos que ir a su presencia cada día siendo conscientes de nuestra condición y siendo conscientes de quién es Él.